Bendito nombre, sobre todo nombre que nos da su palabra, que se digna tocar con su ruaj nuestro corazón, que nos ha lavado con agua limpia, y lo más precioso que ha puesto su ruaj y está escribiendo sus leyes, sus instrucciones en nuestro corazón para que nosotros andemos en ellas. Al acercarnos a ti en esta tarde preciosa de cierre de Shabbat, con un corazón reconocido por lo que tú eres, por lo que tú haces, nos acercamos a tu palabra con temor reverente, y ella que es esa poderosa luz que tú mismo eres, alumbra, Señor, con ella cada rincón de nuestro corazón. Estamos aquí en esta tarde, Señor, con un corazón sencillo, enseñable, con deseo de que tú escudriñes nuestro corazón. Dile, Señor, examíname por tu palabra. Parte aquellas capas que quieras partir, esas costras que el mundo ha creado en mí, esas maneras de ser del viejo hombre. Y en la medida en que expones mi ser a tu palabra, te pido que me hagas conforme a tu corazón, alfarero precioso. Bendita sea tu palabra. Señor, gracias en el nombre maravilloso de Hashem Yehoshua HaMashiach, el Cordero Santo. Es una bendición, hermanos, encontrarnos aquí como cada Shabbat para hacer el cierre de estas 24 horas que empezaron ayer al caer la tarde del día viernes. Espero que hayan podido tomar el tiempo y ser expuestos a esa preciosa porción de solo un capítulo y 2 versículos de la Escritura en Levítico, llamada Bejar en la montaña. Esa instrucción tan sobrenatural, tan poderosa de lo que implica la palabra que es la más importante, pienso yo, de Baikra, de Levítico. Santos seréis, porque yo soy santo. Y estamos hablando de este tema en las últimas porciones. Estamos técnicamente terminando el estudio, bendito Dios, de Levítico. Ya la próxima semana terminamos 3 libros de la Torá, gracias a él. Y esa preciosa distinción por la que hemos sido hechos objetos de nuestro Señor, de nuestro Rey. Santificación. Y hemos ido entrelazando palabras desde la Torá y el Evangelio. Habíamos expresado en Primera de Tesalonicenses 4:3, haciendo un breve panorama, resumen, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Ese es el propósito del Señor. Anotémoslo en el corazón. Todos estos distintos Torot son dados para instrumentar en la práctica la voluntad de Dios en nuestra vida y hacernos como Él es. Santos seréis, porque yo soy santo. Hermanos, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y tratando de ponerle términos
lo más sencillos posible para que el más sencillo de nosotros lo pueda entender. Si pudiéramos definir santidad, si pudiéramos definir santificación, porque son palabras que se han sacralizado tanto que a veces se vuelven abstractas. Pero cuando vamos a la Torá, ellas se pueden desmenuzar y se pueden entender. Todo lo que venimos aprendiendo en la Torá define con una palabra muy sencilla que si quieres la puedas anotar en tu cuaderno de notas. Santidad es igual a límites. Toma la nota. Santidad es igual a límites, límites. Y saben, amados hermanos, los límites los pone Él a través de la Torá. Y si podemos pensar en esa palabra límites, los límites siempre producen seguridad. Límites igual a santidad, límites igual a seguridad. No sé cuántos de ustedes han viajado aquí en los Estados Unidos en las autopistas y a cuántos les ha ocurrido que viajando, por ejemplo, de noche con un poco o mucha lluvia, y si la carretera o la autopista de pronto no está en mantenimiento como otras franjas de la carretera, en medio de la noche, la lluvia, las líneas que dividen cada carril a veces por los efectos del agua y la lluvia, esas líneas son los límites por donde mi auto puede ir. Pero uno se siente muy inseguro. Yo no sé ustedes si esas líneas no están bien demarcadas. Porque el saber que voy en mi carril correcto, en mi calzada correcta, eso a mí, y me imagino a ustedes, me da seguridad. Ese es el valor de la santidad. Son límites que generan seguridad y protección. Cuando yo veo que me estoy acercando a una luz que está en verde, a mí me da la seguridad de que puedo transitar con confianza. Y al llegar a la luz, yo no miro a los lados porque yo creo, espero que el otro lado está leyendo rojo y se va a detener. Los límites son igual a santidad y los límites son sinónimos de seguridad y proveen una palabra que hemos estado tratando de implementar en medio de nosotros, proveen un cerco de protección y seguridad. Hemos estado diciendo que la escritura en todos los distintos Torot, mandamientos, nos da cercos de seguridad, de protección. Si los pasamos, ya estamos en dificultad. Y por eso, qué hermoso saber que la voluntad de Dios es nuestra santificación, porque Él nos provee de límites. Ayer veíamos esos límites a la codicia, a la avaricia, al egoísmo, a la falta de sensibilidad expresados en esa parashá Behar, que hoy difícilmente en ningún lugar del mundo se cumplen, ni siquiera pienso que en Israel. El límite del año Shemitah, ese Shabbat, después de 6 años de sembrar la tierra, dejar reposar la tierra un año para que ella repose. Y luego el límite a los 50 años, 7 años Shemitah, 7 por 7, 49, para perdonar todas las deudas. ¿Quién cumple hoy eso? Eso no quiere decir que no sea vigente y que es un límite a la injusticia, a la pobreza, al enriquecimiento exagerado. Pensemos, hermanos, que cada mandamiento nos provee un límite
de distinción y santidad, y ese límite se convierte en seguridad. La semana pasada decíamos tres cosas de la voluntad de Dios, que es buena, por lo tanto restaura, por lo tanto favorece. Y debemos todos pensar, si lo anotan en su cuaderno, la voluntad de Dios es buena. Y cuando vamos a actuar, debiéramos antes pensar, esto que voy a hacer es bueno según la escritura porque favorece la vida, porque restaura, entonces puedo tomar esa decisión. Si no, puede tener la calificación de buena porque no favorece la vida, porque no restaura, entonces no la tomo por buena que parezca a los ojos del mundo. Veíamos que la voluntad de Dios es perfecta, o sea que es completa. Nosotros estamos, dice Colosenses, completos en Mashiach. No nos falta nada. La voluntad de Dios es beneficiosa porque hace bien a los demás. Ayer, al estudiar en la porción de Bejar, en la montaña, el año Shemitah, estamos viendo que Dios, con su voluntad, quiere hacer bien a los demás, para que no haya pobres, para que no haya esclavos. Muy bien, entonces, enfatizando que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos pone límites. La escritura, por ejemplo, dice cómo nos pone límites a la pureza. Y no solamente nos pone límites, sino nos pone cercos. La escritura dice, por ejemplo, en Primera de Corintios 6:18, a los solteros y a los casados, huid de la fornicación. O sea, hay un límite al uso de nuestra intimidad, de nuestra sexualidad. Y es que nosotros debemos huir de la fornicación. Llamémoslo en término más sencillo, huir de la promiscuidad sexual. Cuando pasamos el límite entre la pureza y entramos al terreno de la promiscuidad, el apóstol Pablo dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y así la escritura en el Evangelio nos va conectando a la Torá. Como esa coherencia maravillosa de la escritura con la escritura. Y nos da consejos maravillosos. Yo quisiera, desde la perspectiva más sencilla y más práctica, que miráramos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 21, para que instrumentalicemos de manera práctica la santidad. Porque a veces la santidad la colocamos, ya lo expliqué, en el cielo. Entonces, pues si es para los que están en el cielo, entonces los que estamos en la tierra, escucho muchas personas frustradas que no entienden qué es santidad ante sus fracasos morales o de carácter, diciéndole al otro, es que yo no soy santo, es que yo no soy ningún santo, porque trasladan ese tema sin saber cómo instrumentalizarlo de manera práctica al cielo cuando ya estén muertos. Entonces, aquí en Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 20, hay algunos buenos consejos de cómo instrumentalizar de manera práctica la santidad. La santidad se hace a través de un instrumento que es la instrucción, la Torá. Y entonces el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses nos da tres consejos si quieren anotar. Primera de Tesalonicenses 5:19, hay una palabra muy directiva, muy corta. Dice, no apaguéis el espíritu. No apaguéis al espíritu. Hemos entendido que la palabra espíritu, que es ruach, tiene varias connotaciones desde el hebreo.
Y una de esas connotaciones tiene que ver con intención, tiene que ver con mente. Nosotros, por la exposición frecuente a la Torá, tenemos poco a poco la mente de Mashiach, el espíritu de Mashiach. La mente de Mashiach, el espíritu de Mashiach es la escritura. Y si esta porción dice, no apaguéis el espíritu, lo que nos está diciendo es, no vayas en contra de lo que ya Dios te ha indicado en su palabra. No vayas en contra de lo que Dios ya te indicó en su palabra. ¿Cuándo apago el espíritu? ¿Qué es lo que estoy apagando? La intención, la mente de la palabra de Dios en mi corazón. No lo apaguemos. No apaguemos la intención que nos debe generar cada mandamiento que el Señor nos ha dado. Si el Señor te dice o me dice que perdone y yo no perdono, yo estoy apagando el espíritu. Si el Señor me dice que sea paciente y yo no soy paciente, yo estoy apagando el espíritu. Si el Señor me dice que me congregue y no lo hago, yo estoy apagando el espíritu. Si el Señor me dice que guarde Shabbat y yo pudiéndolo guardar, no lo guardo, yo estoy apagando el espíritu. Tal vez allí en tu cuaderno hazte una pregunta que te sirve de devocional la próxima semana. Dile, escríbelo ahí. Señor, indícame acciones mías en las que he estado apagando el espíritu. Y el Ruach que nos escucha, si lo hacemos con sinceridad, nos va a ir mostrando, porque la palabra de Dios es para eso, es para interactuar con el Señor. La palabra de Dios es el lenguaje de Dios. Nosotros hablamos con Dios desde su palabra a nosotros y nosotros respondemos desde nuestro corazón a Él. Entonces, la primera sugerencia respecto de la santidad, y estamos diciendo que la santidad son límites que proveen seguridad y que la santidad se hace práctica por los mandamientos, es preguntémosle frecuentemente al Señor de qué manera yo estoy en los últimos días, meses o semanas yendo en contra de lo que Dios me ha dicho en su palabra. Luego dice el verso 20, está conectado con lo que acabo de mencionar. El verso 19 dice, no apaguéis el espíritu, pero el 20 dice, no menospreciéis las profecías. La una es consecuencia de la otra. Menospreciar las profecías es menospreciar la enseñanza de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué tanta palabra de Dios nosotros conocemos y qué tanto obedecemos? En esa brecha entre lo que conocemos y obedecemos, hay dos actitudes y conductas incorrectas. Apagar el espíritu porque hay una actitud de menospreciar la enseñanza de Dios. Siempre que nosotros entramos en una ambivalencia entre si lo hago o no lo hago, si la presión de cualquier tipo me impulsa a menospreciar la profecía, la enseñanza de la palabra de Dios, entonces voy a ir en contra de lo que Dios ha hecho en su palabra. Miren qué hermoso es poder entender con los pies en la tierra lo que es en la práctica ser santos, ser distinguidos. Luego el verso 21 da una sugerencia que les animo a todos que lo usemos porque es un consejo maravilloso. Antes de tomar cualquier decisión, pensemos en la distinción de la que Dios en su amor y bondad nos ha hecho objeto. Entonces, el versículo 21 dice
Dos cosas y el 22 dice la tercera y son muy maravillosamente prácticas. Dice, examinadlo todo. Amigo y mi hermano, antes de tomar una decisión, no la tomes corriendo ni por presión. Estamos ante circunstancias que estamos viviendo, no son las mejores, pueden ser adversas, nos pueden estar presionando. El Señor dice, examinadlo todo. No salgamos corriendo por urgencias ni por angustias, examinadlo todo. Bajo el criterio de la santidad, de la distinción, bajo el criterio de los límites y de la seguridad, examinadlo todo. Siempre examinémoslo todo. Luego dice, retened lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La voluntad de Dios es buena. Vamos conectando la escritura con la escritura. Y el único bueno es Él. Luego, el único que provee cosas buenas es Él. Número uno, examinémoslo todo. Número dos, después de examinar las circunstancias que podamos estar pasando, las propuestas que nos puedan estar haciendo, los retos que podamos tener, examinamos todo, retenemos lo bueno de ese conjunto de cosas. ¿Qué será lo bueno de ese conjunto de cosas? Lo que es coherente con el que es bueno y que lo expresa en la escritura. Y luego el versículo 22 es lo más práctico. Absteneos de toda especie de mal. Qué precioso es el apóstol Pablo, más bien el Ruach HaKodesh, aterrizando todas las parachot de Baikra aquí en el Evangelio. Absteneos de toda especie de mal. Abstenernos de toda especie de mal. ¿De qué me debo abstener? Si una decisión que voy a tomar no imita a Dios, no restaura, si no va a favor de la vida, es malo. Y entonces yo me debo abstener de ella, aunque a mi lógica le parezca maravillosa. Y entonces el verso 23 es la consecuencia, que es el tópico del cual viene hablando Baikra. Y el mismo Dios de Shalom, el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Maravilloso. Cuando nosotros examinamos todo, retenemos lo bueno, nos abstenemos de toda especie de mal, entonces el mismo Dios de paz está santificándonos por completo. Y dice todo tu ser, espíritu, o sea, tu intención. Ahí hay una coma y está diciendo la mente, es lo mismo. No son dos cosas diferentes. El espíritu, el ruach, es la mente. Y todo tu cuerpo será, todo tu ser, tu garganta, como hemos dicho, nefesh, será guardado. Maravilloso, dice aquí. Irreprensible para la venida de nuestro Señor Yehoshua Hamashiach. Es práctica la escritura. Necesitamos tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Aquí estamos teniendo maneras de tener la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Tres consejos espectaculares del apóstol Shaul en Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 23. Ojalá los puedas anotar. Ojalá puedas hacer una plantilla de ellos y le coloques un título que diga patrón en la toma de decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Los matrimonios, cojamos esta plantilla y ante los retos, desafíos, situaciones, los solteros, los casados, todos, y preguntémonos en todo momento, Señor, ¿estoy apagando el espíritu? Señor, ¿estoy yendo en contra de tu palabra?
Señor, estoy menospreciando la profecía, o sea, la palabra del Señor. Señor, ayúdame a examinarlo todo, a retener lo bueno. Dame dominio propio para abstenerme de toda especie de mal. Dame la capacidad de preguntarme si esta decisión, esta conducta, esta actitud imita a Dios, si es restauradora, si va en favor de la vida. Hay dos palabras que se unen y quisiera esta tarde que las revisáramos. Todo esto es una hermosa armonía desde la Torá hacia el Evangelio. Quisiera pedirles que hiciéramos una lectura de Efesios 1:1 para que revisemos dos preciosas palabras que fortalecen lo que estamos aprendiendo en esta tarde. Si usted tiene su Biblia de papel, dice Pablo, un enviado, un apóstol de Yehoshua HaMashiach, y mire aquí la palabra, por la voluntad de Dios. O sea que Pablo lo que estaba haciendo, estaba seguro que estaba en la voluntad de Dios. Pero las dos palabras que quisiera que miráramos y las subrayen en su Biblia, y podemos subrayar es santos y fieles. Pablo, el apóstol, se está dirigiendo a un conglomerado de creyentes del Asia Menor y les está llamando de dos maneras. Les está diciendo a los santos y fieles en Yehoshua HaMashiach. Somos santos, somos distinguidos. Y estoy diciendo que llegamos a hacerlo porque hay un instrumento de santificación que es la Torá. Como un corolario antes de entrar aquí, a menos Torá, menos santidad. A menos obediencia, menos santidad. A menos santidad, menos límites. No tengo límites, más inseguridad, más temor, como en la carretera lluviosa, donde las líneas se han perdido y no sé por dónde guiarme en medio de la lluvia. Quisiera que revisáramos este matrimonio hermoso de esta manera como el apóstol Shaul se refiere aquí a los creyentes, usted y yo, a los santos y fieles. Porque vamos a reforzar el tema del instrumento de la santidad que es la Torá. Hemos, repito ahora, definido santo al ser que tiene los límites de la Torá. La pregunta para que te hagas, escríbelo en tu cuadernito de notas, porque es hermoso que la Torá nos examine. La pregunta que necesitamos hacernos es, Señor, la semana que terminó, ¿he caminado dentro de los límites de la Torá? Otra palabra, otra pregunta. Señor, en la semana que terminó, yo he reconocido en mi vida cotidiana los límites de la Torá. En otras palabras, Señor, yo he estado exhibiendo los límites que tú me pones. Uno de los más preciosos fundamentos del libro que estamos terminando, que es Vaikra, es que nosotros somos un ejad con él. Y como ejad que somos con él, nosotros somos la imagen pedagógica y didáctica de Dios en la tierra. Nosotros somos la imagen pedagógica y didáctica de Dios en la tierra. Entonces, a mayor santidad, mejor reflejamos a Dios. A menor santidad,
¿Qué imagen tan distorsionada podremos dar de Dios? Y por eso vamos a hablar de la palabra fidelidad. El Evangelio dice, vosotros sois la sal de la tierra, porque exhibimos lo que hace la sal. La sal impide que algo se corrompa. Luego dice, vosotros sois la luz del mundo. La luz hace que las tinieblas sean apartadas, porque Él es luz, nosotros somos luz. Él dice, vosotros sois mis testigos. Eso significa que un testigo de Hachén es aquel que tiene los límites de la Torá y los distingue en su vida cotidiana. Esa es una persona santa. Santos y fieles. Ya hemos trabajado con bastante dedicación un buen tiempo a entender lo que es la santidad, pero ahora vamos a ocuparnos en una palabra maravillosa que es que somos fieles. Y sería muy útil para nosotros frecuentemente estar haciendo un checkmark, una revisión exhaustiva de nuestra fidelidad en relación al Creador, a su palabra. A veces podemos caer en religiosidad. No hay una cosa más contraproducente que el espíritu religioso, porque el espíritu religioso es un espíritu, es una intención, es una mentalidad que puede gobernar muchas veces a muchas personas, a muchos de nosotros. Pero es importante que entendamos que a menos que nosotros estemos exhibiendo en la vida cotidiana la Torá, no somos fieles. Podemos decir palabras hebreas, podemos dominar conceptos hebreos, griegos, en arameo, pero eso no indica que somos fieles. Y una de las cosas por las que yo más oro como pastor, por la clase de congregación que anhelo que seamos, es que seamos cero religiosos y muy fieles. Y yo les animo a los que aman este reunirnos, que me acompañen a orar por eso. Cada que yo oro por cada uno de ustedes y la mayoría de los días, a la 1 de la tarde me detengo con Amanda a orar por la congregación. Es para que seamos santos y fieles, no religiosos. La palabra fiel es una palabra muy preciosa que usó el Señor para referirse a Moisés. En el capítulo 12, verso 7, Dios se refirió a él, a Moche, y dijo, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Qué palabra más hermosa. En algún momento Dios reprendió a la hermana de Moche, a Miriam, y al hermano de Moche, a Aarón, porque habían precisamente murmurado de una acción que Moche había tomado. Allí ellos no estaban siendo fieles. Cuando murmuramos no somos fieles. Podemos tener, imagínense, la Torá que tenía Miriam y Aarón, pero en ese momento no eran fieles. O sea que tenemos que entender la gran diferencia entre tener información y exhibir fidelidad. Y esta palabra, fidelidad, con la que el Señor calificó a Moche, lamentablemente los traductores de la Septuaginta, que fue la primera traducción del texto hebreo, que se llama la versión de los 70, colocaron a cambio de fiel, que voy a hablar un poco de esa palabra, la palabra fe.
Y la palabra fe, y no pretendo aquí hablar de conceptos, sino dar ilustración. La palabra fe viene de una palabra griega que es pistos. Y pistos no representa de ninguna manera el sentido hebreo de fidelidad. Pistos, o sea, fe, es en el sentido cultural moderno. Fe para muchas personas es una inclinación psicológica, una actitud. Uno escucha a muchos que están pasando por situaciones difíciles y les digo, ¿cómo estás? Me dicen, no, aquí por fe. Lo que me quieren indicar según esta palabra es que están tratando de tener una actitud mental positiva hacia la dificultad, pero ese no es el sentido de la fidelidad. Para muchos la fe es como una inclinación psicológica hacia tener una buena actitud. Pero esa no es la perspectiva de fidelidad. El apóstol Shaul nos está diciendo a los santos y fieles, esa palabra fe que nosotros leemos en castellano en el Evangelio y en las cartas de Shaul, siempre que la encuentres allí, coloca una notica que diga fidelidad. Esa palabra pistos, esa palabra fe, equivale a 5 palabras hebreas solamente para nombrarte y que tratemos de aterrizar y pidamos por fidelidad. Esa palabra proviene de una raíz en hebreo que es amán. Amán y neemán viene de educar. La primera idea de una persona fiel es que está recibiendo educación de Elohim a través de la Torah. O sea, hermanos, en esta tarde, todos los que estamos aquí y anoche los que tomaron tiempo para estudiar la paracha, la porción, estamos practicando la educación de Dios. Dios toma tiempo. El experto en esto aquí en la tierra fue Mashiach. Se sentaba allí en los campos de Galilea. Cuando un maestro en Israel se sentaba, era para largo y daba toda una educación a sus discípulos. Entonces, la primera palabra hebrea que tiene relación con la palabra que tradujeron como fe es amán, que tiene que ver con educar. Y educar viene de una palabra que es verdad. Se dan cuenta que no tiene que ver con actitud mental positiva. Educar tiene que ver con verdad. Esa palabra es emet. Vamos a ver que todas estas palabras están relacionadas. No me voy a detener mucho aquí, pero emet es verdad. Y entonces el Señor nos educa en la verdad. Y la verdad es Él y su palabra. La única verdad absoluta es Él y su palabra. Luego de esta primer palabra que es Neemán, entonces viene la palabra emuná, emuná, que tiene que ver con fidelidad. Y fidelidad tiene que ver con inmutable. Inmutable. Inmutable significa que no cambia, que no cambia. O sea que, como dice en términos más claros, la escritura dice, Yehoshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. El libro de Malaquías dice, porque yo, Hachén, no cambio. La fidelidad indica algo inmutable, no cambia. Entonces, la emuná, que tiene que ver con el carácter de Dios, que es fiel e inmutable, para decirlo en términos más sencillos, lo inmutable es constante. Si fuéramos a hacer una línea que represente a Dios,
es una línea que viene desde el infinito y va hacia el infinito y no es como las líneas punteadas de la carretera, no. Es como la línea que no tiene ni un solo corte. Eso significa inmutable, que no cambia. Entonces la emuná, que es la fidelidad de la que habló el Señor en relación a Moche, es el acto mediante el cual Adonai por la Torá nos educa en la verdad, en la emet. ¿En cuál verdad? En la verdad de Dios. O sea, Dios toma el acto, la acción de educar a su pueblo. ¿Cómo lo hace? A través de la Torá. En esta tarde, a través del siervo que está aquí humildemente compartiendo lo que Dios me da para darles. Entonces, no tiene que ver con una actitud mental positiva ante la crisis, no. Nosotros aún ante la crisis necesitamos exhibir emuná, exhibir la educación de Dios y luego tale otra tercera palabra que es inmun. El plural es imunim. ¿Y saben qué es eso? En términos sencillos, para que nos califiquemos a nosotros mismos si somos inmun. Es el resultado que es cuando se porta, cuando se exhibe esa educación. O sea, Dios toma el tiempo de Shabbat y nos está educando en la verdad, en la fidelidad, en la inmutabilidad. Y nosotros hoy y ayer hemos tomado la verdad y mañana o al terminar este tiempo ahora empieza la práctica. Vamos a exhibir la emuná, la fidelidad y somos inmun en singular y como congregación quiera Dios que seamos imunim. Ya vamos en la tercera palabra, la cuarta es emet, verdad, y la verdad está conectada con emuná. Y producto de esto hay una quinta palabra que se llama sadik. Sadik es el que porta, el que exhibe justicia y exhibe sedaká, que está como pegada a justicia, pero sedaká ya tiene que ver con solidaridad, con atenuar la pena del castigo. Entonces, cuando nosotros entendemos que la fe como actitud mental no es lo que el Señor nos está diciendo es que seamos fieles. Y ya sabemos que fiel tiene que ver con la emuná, la verdad, la constancia. Por eso la Escritura dice que el hombre de doble ánimo es inconstante, quiere decir que nos falta la fidelidad. Si podemos hacer una línea que represente a Hasatán, entonces la línea de Hasatán es punteada, porque él no es estable, porque él no es constante, porque él es variable. El que comunica emuná es Hashem. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. Él está esta tarde, a través de esta enseñanza, comunicando fidelidad. Y Moisés fue llamado imitador de Dios. Fue llamado Nehemán. Dios le entregó a Moche la verdad. Y Moche, dice la escritura, que fue fiel en toda la casa de Dios. Qué desafío más gigantesco esa calificación de Moche de parte de Dios. Si Dios fuera a calificarme a mí, a ti y a nosotros esta tarde, toma una nota allí, hazte una pregunta y la vuelves para tu tiempo devocional que comienza mañana, en tu tiempo a solas con Dios. Haz una pregunta, Dios, ¿tú dirías de mí
que yo soy fiel en toda tu casa? Buena pregunta que necesitamos hacernos. Cuando Dios se define a sí mismo, se define como fiel. En Deuteronomio 32:4, él dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. Así es el carácter de Dios. Y qué desafío que nosotros representemos la pedagogía de un ser tan maravilloso. Entonces, como Él es emuná, como Él es fidelidad, como Él es inmutable, como Él es constante, en Él no hay distorsiones, en Él no hay tergiversaciones, en Él no hay, vamos a decir, torceduras. Él es justo y es recto. Él es justo. Él es sadik. Él es procedimiento de lo que debe ser. Él es proporcional en su justicia. Él da a cada uno conforme a nuestras obras en relación a la educación que nos está dando. Cada momento cuando entremos a leer un texto, preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué tanto me hace falta para ser fiel respecto de esta instrucción? Señor, ¿qué debo hacer para ser fiel respecto de este mandamiento? Señor, ¿por qué yo no soy fiel respecto de tus mandamientos? ¿A qué le tengo temor? ¿Por qué me resisto? Hay un texto precioso en Proverbios 13:17. ¿Cómo se va conectando la escritura con la escritura? Dice la escritura en Proverbios 13:17, el mensajero fiel, el hombre que ha sido educado en la verdad de Dios, es, en la emuná de Dios, qué preciosa porción. El mensajero fiel acarrea salud. Pero antes, y lo estoy leyendo así, en ese orden, dice, el mal mensajero acarrea desgracia. O sea, el que no es fiel. El Proverbio 14:5 dice, el testigo verdadero, después de lo que hemos aprendido, el emunín no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Entonces, la verdad de Dios es inmutable, no cambia. Y esto es lo que radicalmente diferencia el concepto de fe, pistis en griego, con el concepto de emuná. Porque para ellos, los griegos, pistis, fe, era la creencia basada en la observación científica o algo peor todavía, la percepción humana. Es muy temerario actuar de acuerdo a la percepción humana, porque el corazón del hombre, él mismo lo define, es engañoso y es perverso más que todas las cosas. Por ahí hay canciones que dicen, hagamos lo que dice el corazón. Te doy un consejo, nunca hagas lo que dice el corazón si no lo has pasado por el filtro de la emet, la verdad, la emuná, que es la fidelidad, la justicia, la solidaridad, porque no podemos hacer lo que diga el corazón. Esa es la percepción humana. Y el problema con esta definición tan griega es que si la ciencia cambia, entonces el pistis cambia, la fe cambia. En cambio, Dios es inmutable, Él no cambia. Por lo tanto, la verdad de Él es inmutable. Hay un texto aquí que nos ayuda bastante. Dice Proverbios 14:25.
¿Cómo estamos conectando escritura con escritura? Proverbios 14:25. Proverbios 14:25. Ahí está el texto. Dice, el testigo verdadero, o sea, el emunim no mentirá. Perdón, es el testigo verdadero libra las almas, perdón. O sea, libra a los seres vivientes, mas el engañoso hablará mentira. Y aquí hay mucho para que pongamos nuestra vida delante del Señor. Hay un testigo verdadero, o sea, un testigo que es emunim y él libra las almas, los seres vivos. Pero hay un testigo que es engañoso y habla mentiras. ¿A qué se referirá aquí mentiras? Al amor fingido. Al amor fingido. Sería bueno que nos preguntáramos, Señor, ¿soy un testigo, un emunín o mi amor es fingido? El amor fingido tiene que ver con falta de sinceridad, tiene que ver con doble ánimo, tiene que ver con verdades a medias, tiene que ver con verdades piadosas, tiene que ver con falta de sinceridad. Y como ustedes se dan cuenta, estas son actitudes y conductas muy propias del mundo donde vivimos, nos desenvolvemos y tenemos que volvernos testigos verdaderos. Este es nuestro reto, este es nuestro desafío. Hace muchos años yo escuché una definición de sinceridad que la tengo en mi mente y no se me borra. La persona que explicó esto dijo que sinceridad es una palabra muy relacionada con la antigua cultura griega en relación a las esculturas. Las esculturas, pues, son una obra de arte de un hombre que trabaja el mármol, pero al tallar el mármol es posible que el cincel se vaya con más fuerza de la requerida y entonces esa escultura queda con una imperfección. Por ejemplo, una pequeña fisura. O es posible que en el mercado, al tratar de vender la escultura y al transportarla, la escultura se golpea. Y entonces el mercader maquillaba esa fisura de la escultura con cera. Y por supuesto, al ojo de la persona inexperta, esa escultura no era sincera, tenía cera. Me pareció tan especial esa y tan práctica esa ilustración que recibí hace muchos años. Y aquí la escritura está hablando del testigo verdadero y del engañoso. O sea, el engaño se manifiesta de muchas maneras. La manera más corriente de el engaño es la hipocresía. Y por eso dice que el engañoso habla mentiras, porque decimos una cosa cuando estamos pensando otra. Eso se llama amor fingido, falta de sinceridad y también doble ánimo. Miren cómo la escritura nos va ministrando a todos cuando podemos acercarnos a ella. Por eso Santiago, nombre para el apóstol Jacob, Santiago 1, 6 al 8, que debiera decir Jacob, está diciendo que cuando alguno tenga falta de sabiduría, la pida a Dios. Por supuesto que necesitamos pedir sabiduría, entendiendo ya que esto es educación, verdad, emuná. Y luego dice, pero pida con fe. Ya allí en ese texto habría que hacer una pequeña corrección a la luz de lo que estamos aprendiendo, o más bien una nota. La nota es pida
con emuná o en emuná. Claro, si alguno tiene falta de sabiduría, pidámosla en emuná. ¿Cómo así? Necesito sabiduría, tengo que pedirla desde la educación que Dios me ha dado, o sea, desde la Torá que yo estoy guardando en mi mente y en mi corazón. Porque ya hemos entendido que la sabiduría es la acción única y exclusivamente con base en la Torá, o sea, la sabiduría de Dios. Entonces él está diciendo, si alguno necesita sabiduría y todos necesitamos sabiduría, pídala en emuná, o sea, pida sabiduría desde la Torá. Dios no se puede comunicar con nosotros en una mente vacía que no tiene Torá. El lenguaje de Dios es la Torá. Y cuando estamos en nuestros tiempos a solas con Dios, Él interactúa con nosotros desde la Torá que Él nos ha dado. Entonces, si estoy ante un conflicto y necesito tomar una decisión, recurro a la sabiduría de Dios, la pido en emuná, en la verdad en la que Él me está educando. No voy a recurrir a otra cosa. Y luego dice algo precioso, no dudando nada. Claro, si es la emuná de Dios que es inmutable, no voy a dudar. Si lo que Dios me está diciendo que haga es que dé el paso de acuerdo a su enseñanza, yo no voy a dudar. Pero luego dice, porque el que duda es semejante a una ola del mar, impelida, perdón, y zarandeada por el viento. No piense pues tal hombre que no pide en la emuná, sino que anda en la duda, no piense tal hombre que siendo un varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, escuchemos aquí, esto es práctico, recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo vamos a pedir o a recibir mejor cosas del Señor si las pedimos en doble ánimo? ¿Qué quiere decir doble ánimo? Dos cosmovisiones en conflicto. Por eso habla de el que duda sobre la emuná es semejante a la ola del mar. Las olas del mar llevan y zarandean por el viento lo que hay allí. Y algunas veces nuestra vida, por no estar enfocados en la emuná, nos llevan a estar zarandeados por las olas, porque tenemos dobles lealtades, tenemos dos parámetros de pensamiento, el viejo hombre y la emuná, el viejo hombre y la emuná. El desafío de nosotros es dejar de pensar como el viejo hombre y solo pensar en la emuná. Por eso Machías dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Cómo es de práctico todo esto? Nosotros necesitamos exhibir fidelidad. Nosotros no podemos tener dobles lealtades. Nosotros necesitamos dejar el doble ánimo. Nosotros necesitamos dejar de ser inconstantes. Aquí hay material para nuestro devocional de la semana entrante. Señor, ¿en qué áreas de mi vida estoy actuando en doble ánimo? Señor, tome tiempo para que lo anote. ¿En qué áreas de mi vida tú me estás diciendo que yo tengo dobles lealtades? Por eso el Señor dice, no podéis servir a dos señores, porque amaréis al uno y menospreciaréis al otro. Por eso el profeta Eliyahu le dijo a Israel en un tiempo, ¿hasta cuándo cojearéis entre dos pensamientos? La traducción lo puso hasta cuándo claudicaréis, pero el profeta dijo, ¿hasta cuándo cojearéis? El cojo no puede caminar paso a paso porque está cojeando y a veces somos inconstantes. ¿Por qué? Porque nos debatimos en un doble ánimo entre el viejo hombre y la nueva creación de Dios. ¿Cómo crece la nueva criatura creada en Mashiach? Con la Torá.
Y el profeta Eliyahu le dice a Israel, si Baal es Dios, pues síganlo, pero si Achén es Dios, vayan en pos de él. Entonces llega un momento en nuestra vida de determinaciones radicales. Soy santo y soy llamado a exhibir fidelidad. Soy santo, soy fiel. Soy santo, soy fiel. No vivo predisponiendo mi mente y mis emociones a esperar lo mejor de Dios. No, yo siempre espero lo mejor de Dios, pero antes de eso yo obedezco los mandamientos que conozco, porque los mandamientos que conozco son el límite para yo estar seguro. Eso lo hablábamos ayer. Estoy combinando temas de la Parashá Bejar y el Evangelio esta tarde. Con esto en mente, mis amados hermanos, bendito sea el Creador por su palabra maravillosa. Si algunos leyeron la nota que les envié esta mañana por el chat de la congregación y tienen un cuadernito allí, tienen su bolígrafo, si han tomado notas de lo que he ido compartiendo, ahora tomemos un tiempo cada uno, como dice la escritura. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y allí en lo secreto de Dios. Habla con Él en lo secreto. Y con estas herramientas de la palabra, con este entendimiento, pregúntale acerca de tu fidelidad. Pregúntale ahora mismo. La palabra de Dios es un bisturí poderoso que penetra el alma, el ser, que discierne los pensamientos y las intenciones más profundas de nuestro corazón. Dile, Señor, muéstrame y toma nota y trabájalo con el Señor. Muéstrame si a este tiempo de mi caminar contigo yo tengo dobles lealtades. Contigo, con el mundo. Y anótalo y trabaja eso. Pídele al Señor que te revele si eres inconstante en tus caminos y pídele que te ayude. Pídele que te muestre que estás nutriendo con mayor fuerza, el viejo hombre o la nueva criatura creada en Mashiach. ¿Cómo nutro al nuevo hombre con Torah? Pregúntale por tu amor, disciplina hacia la Torah. Nos ponemos en la presencia del Señor por su palabra. Señor, examina mi corazón. Dile gracias porque me permites entender que he sido llamado a ser fiel. Gracias porque me permites distinguir la fidelidad del concepto mal entendido de fe. Señor, en ti no hay distorsiones. Muéstrame si yo soy incoherente, inconsistente. Háblame, Señor, dile, acerca de mi sinceridad, que tanta cera cubre mis expresiones. Muéstrame realmente si yo soy un hombre espontáneo, genuino, o si soy de doble ánimo. Gracias por tu palabra.
Dile, Señor, hazme un mensajero fiel que salva las almas, los seres. Señor, pregúntale al Señor. Tú dijiste que Moche, cuando lo calificaste, dijiste, es fiel en toda mi casa. Dile, Espíritu de Dios, ¿cómo tú me calificarías a mí? ¿Cómo es mi permanencia en la educación que Dios me ha dado? Escribe y pregúntale, Señor, ¿cuánto yo respeto los límites de tu palabra? Al terminar la semana, muéstrame momentos donde exhibí la fidelidad, pero por favor, muéstrame aquellos momentos cuando no exhibí fidelidad. Y pídele perdón al Señor. Dile al Señor que examine la manera como tomamos nuestras decisiones. Señor, revélame si yo con alguna frecuencia apago el espíritu, yendo en contra de lo que dice tu palabra. Y pídele perdón. Dile, Señor, muéstrame por favor si hay momentos en que menosprecio las profecías, racionalizo, justifico, me disculpo, me excuso, pero no hago lo que tú me enseñas. Dile, Señor, ayúdame pausadamente para examinarlo todo. Ayúdame a examinarlo todo. Piensa en la semana que terminó, si nos movimos impulsivamente o lo examinamos todo. Dile, Señor, muéstrame si cuando yo examino las cosas, escojo solo lo bueno que expresa tu carácter. Te pido que me muestres si esta semana en mis conductas, actitudes y decisiones me abstuve de toda especie de mal. Y pídele perdón si no es así. Pidámosle perdón al Señor por apagar el espíritu. Pidámosle al Señor que examine con la fuerza de su ruaj el corazón. Quiera el Señor que todos sigamos este tiempo que nos resta examinando el corazón. Y aquí hay mucho material, mis amados hermanos, para que tengamos unos tiempos a solas con el Señor muy especiales la próxima semana. Pidámosle perdón al Señor si nuestro afán es solo acumular información, conocimiento y no nos detenemos para que el Ruaj trabaje el corazón. Pidámosle al Señor que nos libere si hay algo del gobierno, de un espíritu religioso. El apóstol Pablo se refirió a los judíos y les dijo, tenéis el sobrenombre de judíos. Eso es un apodo, pero con los hechos contradices la palabra, espíritu religioso. Señor, te damos tantas gracias por esta familia espiritual.
Todos anhelamos exhibir, ser la pedagogía de Achén. Todos anhelamos ser un lugar, un refugio, una familia segura donde otros puedan llegar, ser amados y todos podamos abrazar sin doblez de corazón, sin incongruencia, los compromisos que implica ser congregación. Dile al Señor que te permita revisar cuáles son los compromisos de un miembro de una congregación en todos los niveles. Y ojalá los anotáramos en la medida que el Ruach nos los va mostrando y pidamos perdón por aquellos compromisos que menospreciamos. Son muchos. Son muchos los compromisos que implican ser un cuerpo. Demos todos gracias al Señor por su palabra. Bendito seas, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra. Cuánto amo yo tu ley, tu Torá. Ella es viva y eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Oro por cada hermano de esta familia congregacional. Conforme los veo aquí, algunos los identifico por sus nombres. Te pido por todos nosotros, Señor. Fue tu bondad y tu amor inmerecido al llamar personas que nada nos distinguió para que tú nos llamaras. No tenemos nada que nos distinga, Señor, pero a ti te plació reunirnos en esta casa espiritual. Veo ahí a mis hermanos, sus nombres. Me alegra que estén aquí, hermanos, y pido que el Espíritu de Dios siga trabajando con la fuerza y el poder del Ruach HaKodesh en cada familia que veo aquí. Bendigo la vida de Paul, de Melissa, de Felipe, de Vanessa, de Santi, de Carolina, de Dora, de Alfonso, de Iván Darío, de Margarita, de Camila, de Grace, de Juan Pablo, de Gabriel Gil, de mi esposa, de Luz Marina, de Alvin, de Liudmila, de Miguel, de Camilita, de Martica, de Hilda Ruiz, de Germán Andrés, de Anderson, de Marina. Y te pido, Señor, que seamos un ejad contigo, una unidad contigo, porque nos has distinguido de esta manera tan maravillosa. ¡Qué honor y qué desafío! Bendito sea el Señor que nos ha distinguido con su palabra. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor porque Él te ha distinguido a ti y a mí y Él nos ha hecho uno con Él, el cuerpo de Mashiach, camino a Sión que se expresa en todos los lugares.